El mundo del fútbol a veces ofrece historias inspiradoras que llaman la atención y que sirven de ejemplo. El protagonista de una de esas historias es hoy el invitado en la otra grada de Fibers. Vivió en un pueblo hasta los 18 años, no empezó a jugar a fútbol 11 hasta los 15, 16 y desde esos orígenes tan humildes y desde la modestia de un club como el Rayo Vallecano ha tocado el cielo y ha llegado a la élite jugando en la selección española. Jorge de Frutos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Presume de pueblo, hombre, ¿cómo se llama? Sí, Navales de en Medio, es verdad que bueno, es un pueblo muy pequeño de la provincia de Segovia, pues no sé si ahora estarán 80 o 90 personas censadas allí y es un pueblo muy pequeño y bueno, yo estoy orgulloso de haber nacido ahí, haber crecido allí y de llevar el nombre de Navales de en Medio por todos los lados donde voy. En Segovia. En En Segovia, en Segovia. Segovia. ¿Sabes que es el pueblo más pequeño de todos los jugadores de la liga? Sí, 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 sí. bueno. Bueno, es que es difícil encontrar un Sí, pueblo en más verdad pequeño es que de menos de 80 habitantes, es difícil. es complicado, es demasiado pequeño. Pero bueno, ahí he estado toda mi vida, hasta los 18 estuve allí, jugaba con mi hermano, aunque bueno, me fui quedando yo solo porque de los que jugábamos al fútbol era el más pequeño de todos y al final pues cuando ya llega que acabas bachiller y eso, te vas, pues te tienes que ir a universidad o grado superior, cualquier cosa que quieras o trabajo tienes que salir de ahí. Ahora cada vez en los pueblos de alrededor pues sí que hay gente que se va quedando un poco más pues en tipo agricultura, ganadería, sí que hay algunos que todavía viven allí, hay niños, todavía quedan niños, pero cada vez es más complicado. Vamos a hablar ahora del pueblo, pero antes, acabas de volver de la selección española. Ha habido dos partidos, en esta ocasión hay mucha competencia, no has tenido posibilidad de disputar ningún minuto, pero imagino que solo el hecho de estar para ti ya es un regalo, ¿no? Sí, 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 es lo que dices. Creo que para mí es un orgullo poder estar con la selección de mi país. Creo que la perspectiva que tengo yo es de ir allí y aprender y disfrutar. Está claro que la competencia allí es máxima y bueno, al final es complicado jugar pues algún minuto y yo voy a estar pues disponible para lo que me pidan. Al final es aportar mi granito de arena, sea jugando o fuera del campo. Si eres de Utillero también vas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que tú debutaste contra Turquía, ahora ha habido estos dos partidos. Dinos la verdad, ¿te estás empezando a hacer ilusiones con ir al Mundial? A ver, es que son palabras mayores. Al final yo creo que para ir al Mundial tienes que, bueno, ya llevo dos consecutivas, pero al final creo que durante la temporada en el club tienes que estar haciendo las cosas muy bien. Al final al Mundial irán los que a final de temporada estén al 100% o los que estén rindiendo de buena manera y ese es mi objetivo, seguir en el Rayo como lo estoy haciendo y ojalá que es un sueño para mí, se pueda cumplir, pero es eso, a base de lo que vayamos haciendo esta temporada en el Rayo Vallecano. Si vas, ¿qué haces? ¿Alguna promesa ya? No te veo a ti mucho de teñirte el pelo, ni tatuajes, ni nada de eso, ¿eh? No, bueno, tatuajes sí tengo algunos y voy, bueno, yo creo que algún tatuaje debería de caer. Y si ganas el Mundial ya... Sí, eso ya... No sé. Eso, otro tatuaje o seguro. Tienes que seguro. prometer un día entero poniendo cafés y cañas en el bar Faustino de Navares, que es el bar de tu padre. Sí, a ver, cuando puedo me escapo allí, ahora con mi mujer y mi hijo, pero bueno, cada vez tengo menos tiempo para poder ir. Este fin de semana pasado eran las fiestas del pueblo, que la patrona es la Virgen del Pilar, y bueno, iba a dar el pregón en las fiestas el viernes, pero bueno, ya lo hablé con el alcalde y es lo que dijimos, que todo sea por ir a la selección y lo que dices, al final pues es disfrutar y estar enfocado en ello. Bueno, quizá pueden dar el pregón el año que viene como campeón del mundo, ¿no? Que sería más bonito y un detalle más a festejar. En Navares va a ser muy difícil encontrar a alguien más famoso que Jorge de Frutos, ¿eh? Yo creo que imposible, pero bueno, es difícil que de un pueblo en general, es verdad que Navares es muy pequeño, salgan futbolistas, ¿no? Estamos acostumbrados a que por lo menos a temprana edad se vayan a una escuela, a un equipo, a unas categorías inferiores. Tu caso es un poco atípico, ¿no? Porque tú te criaste ahí en Navares de Medio
y ahí te criaste futbolísticamente. O sea, ¿cómo era tu día a día? Cuenta un poco las rutinas de un chaval de pueblo que llegó a la élite? Sí, como dices, creo que es diferente porque al final aquí en ciudades grandes a los 4 o 5 años, si ya te gusta un poco el fútbol, pues te meten a canteras de la infinidad de equipos que hay aquí y ya te van como pues dando una base de yo toda esa base pues la tenía jugando en el frontón del pueblo con mi hermano, con otros 3 chicos que bueno, siempre lo digo, eran hermanos y éramos los que, había algún chico más, pero los que más jugábamos al fútbol éramos nosotros 5 y íbamos un poco pues, allí al frontón a jugar y bueno, el día a día, pues al final como cualquier chico, ibas al colegio o luego al instituto cuando ya crecía y luego pues siempre llegabas a casa, merendabas, pues ahí ya estaba mi madre y mi padre para decir primero los deberes y luego ya cuando acabes sales a jugar y igual depende de, pues ahora en invierno que anochecía antes, pues igual salíamos antes a jugar un rato al frontón, pero bueno, jugábamos al fútbol, jugábamos al frontenis, íbamos cambiando un poco de pues, lo que nos iba apeteciendo. Al final éramos 5 entre semana, Que tampoco no podíais echar podíamos... ni un partido de fútbol sala, claro. No, pues muchas veces en una... Es que empezamos con 2 piedras en la pared del frontón, pues como toda la vida, luego a medida que iban pasando los años, pues en los fines de semana sí que nos juntábamos pues más chicos que venían de Madrid, en verano se hacían torneos tanto en Navares como en pueblos de alrededor y nos iban llevando los padres a jugar. En Navares al final pusieron unas porterías ya de fútbol sala para hacer torneos buenos y bueno, al final el día a día era ese, el estar ahí, hacer los deberes y estar un poco con mis padres y luego salir al frontón un rato a jugar a lo que fuera. A veces pues yo pues también jugamos a los tazos, a coches, pues cada vez ibas cambiando un poco, a medida que ibas creciendo ibas cambiando un poco los gustos. ¿Te tocó tirar alguna caña o servir algún café en el bar Faustino? Sí, de hecho, más cuando era más pequeño, yo tengo el recuerdo pues había algún señor que se iban a tomar el café pues por la tarde y se iban al bar y yo les ponía el café, luego me salía a las mesas y jugaba con ellos a las cartas, a las 7:30, iba jugando, si yo te lo recuerdo, luego ¿Con dinero? No, 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 sin dinero, sin dinero. Porque 7:30 es el mítico juego, Sí, ¿no? sí, sí. Me iban enseñando ellos y es verdad que he puesto cafés, he puesto cervezas, pero si podía escaquearme, escaqueaba. Tengo un hermano, bueno, mi hermano es 3 años mayor que yo y es un poco el que estaba más en el bar. Yo, pues los fines de semana, que es cuando se reunía más gente en el pueblo, sí que, bueno, mi madre preparaba en la cocina pinchos y a mí siempre me ha gustado la cocina, me sigue gustando y bueno, a ella le ayudaba pues a hacer las 4 cosas que hacíamos. Bueno, tú has puesto a Navares en el mapa, igual que hizo en su día Marc Márquez con Cervera o, no sé, Rafa Nadal con Manacor. Imagino por lo que estás contando que te sientes orgulloso de ser un chico de pueblo, ¿no? Sí, sí, muy orgulloso porque, bueno, he vivido allí 18 años, es un pueblo muy pequeño, allí pues nos conocemos todos, cada vez que voy me reciben pues con abrazos, con besos, pues todas las señoras y señores que están allí, pues también verles que cuando me saludan ellos se emocionan, al final te hace sentir un orgullo el poder representar a Navares de en medio. ¿No te sientes un poco una referencia, una fuente de inspiración? Porque tu historia es un poco como el cuento de la Cenicienta en versión fútbol, ¿no? O sea, desde los orígenes más humildes has llegado hasta arriba. O sea, muchos chicos que juegan al fútbol pensarán, si Jorge ha podido, nosotros podemos. Sí, creo que sí les puede servir a mucha gente, sobre todo pues es que pues a los que están en pueblos, sé que hay algún niño que vive en el pueblo en Navares, pero bueno, al final creo que tienes que ser perseverante con lo que quieres. Yo pues cuando era verano y ya venía aquí, empezaba a jugar en el juvenil del Rayo Majadahonda o en el primer equipo del Rayo Majadahonda, ya todos los de mi pueblo estaban allí en las fiestas de todos los pueblos, iban a unas fiestas, iban a otras. Yo todo eso no lo hacía porque sabía que el día siguiente o tenía que estar en Madrid
para jugar. Al final creo que tienes que quitarte de unas cosas para poder conseguir mi sueño en este caso, que era ser jugador de fútbol. Porque para ser futbolista hay que serlo 24/7, ¿no? Sí, Es decir, sí. uno es futbolista todos los días, a todas horas. Claro, tienes que pensar en todo. Al final, pues yo tengo la suerte de con mis amigos cuando puedo voy al pueblo. Si no, pues antes del parón de selecciones, creo que la semana de antes vinieron a mi casa, estuvimos allí cenando. Al final la relación no la pierdes. Es verdad que te alejas un poco porque bueno, cada uno tiene su vida. La mía, pues cuando ellos están trabajando y los fines de semana los tienen libres, pues yo los fines de semana es cuando más liado estoy, por así decirlo. Pero sí, tienes que estar 24 horas sabiendo que eres jugador en todo, en el sueño, en la alimentación, en tu día a día. Pues yo, por ejemplo, soy un chico muy familiar, me gusta ir a casa y estar con mi mujer, con mi hijo, salimos al parque, tengo una vida muy tranquila. En eso de dormir, desde que tienes el hijo, igual ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, por suerte pasamos pues el primer año sí que un poco más de que se despertaba un poco más, pero luego la verdad que tenemos mucha suerte con él. Se duerme a las 9, 9:30 de la noche, y hasta las 8 hay veces que te pide un poco de agua, pero duerme del tirón toda la noche, o sea que... Te tocó la lotería, Jorge. Sí. No, este es el engaño del primero, Del ahora irá por el primero, segundo y después... luego pues, el vendrá segundo él. es cuando... Pero bueno, también puede ser que sea igual y... Sí, también puede ser, Sí. tú. Oye, Jorge, ¿cuándo tuviste tus primeras botas? Pues mis primeras botas de fútbol 11 fue cuando ya iba a empezar a jugar en Sepúlveda, que fue el primer equipo, pues con 14 o 15, es que siempre estoy ahí, pero bueno, entre 14 y 15 años, pues a mí me dijeron para empezar a jugar en Sepúlveda. Y es verdad que, bueno, mis padres en Navares, y todos mis tíos viven aquí en Madrid, y pues hablamos con unos tíos míos que viven en San Sebastián, al lado del Plaza Norte, y mi madre dijo, oye, si puedes comprarle unas botas para el fin de semana y ya me las traes el viernes para que tiene partido. Y fueron unas Adidas Predator negras con el símbolo rojo, y la verdad que lo tengo ahí guardado en la retina. Pero eso, verdad que, o sea, entre semana pues podíamos haber ido cualquier día a Aranda de Duero, que nos pilla 40 minutos, pero bueno, al final mis padres, entre el bar, mi padre antes tenía cerdos, sigue siendo agricultor, pues el día a día, pues si podía hacerlo mi tía, que iba a venir el fin de semana al pueblo, pues así lo hicimos. Es que dices con 14 años fue antes de ayer realmente, ¿no? Porque tú eres muy joven, o sea que tu ascenso ha sido realmente meteórico. Tú cuando te regalan esas botas, me imagino que esto no te lo imaginabas, evidentemente, pero ¿qué expectativas tenías? Disfrutar. Sí, disfrutar, siempre lo digo. Creo que cuando yo empiezo a jugar al fútbol allí en Sepúlveda, mi hermano ya estaba jugando en Sepúlveda, los otros 3 hermanos también habían estado jugando en Sepúlveda, son más mayores, y yo decía, bueno, yo también quiero jugar al fútbol, siempre me ha gustado jugar al fútbol. Digo, pues ahora que puedo, creo que eran juveniles, y empecé yo en cadetes porque era la categoría que... Y dije, pues a por ello, a disfrutar. Al final está claro que el sueño siempre lo tenía. Digo, yo quiero ser jugador. Yo sabía que quería ser jugador de fútbol. Era mi sueño, pero empezando ahí yo iba pues a pasar el rato. Me acuerdo que entrenábamos algún viernes, porque No todos. no todos, depende un poco de si había gente. La mayoría de niños eran de Sepúlveda, pero había luego otros que íbamos de pueblos de alrededor. Pues no sé cómo lo hacían, si iban llamando a los padres o algo, y si había niños que no íbamos a ser mucha gente, decían, oye, que hoy no entrenamos, y ya al fin de semana al partido directos. ¿Y cuándo te das cuenta o empiezas a ver que ese sueño se puede transformar en realidad? ¿Cuándo dices, oye, que puedo vivir de esto? Bueno, sobre todo cuando vengo aquí a Madrid a hacer las pruebas en el Rayo Majadahonda. Bueno, me trae el padre de uno de los padres de los que nos llevaban a todos los torneos de verano. Siempre decía que, dice,
yo creo que tú tienes nivel, creo que tendrías que probar. Pero es verdad que mis padres con el tema del bar tampoco podían estar tan... Y me dijo, oye, yo te llevo a Madrid, te busco el equipo y bueno, vinimos aquí a hacer las pruebas al juvenil del Rayo Majadahonda y pues igual éramos como unos 40, 45 niños y cada semana iban descartando y si te decían el nombre te ibas a casa. A mí mi nombre no lo decían y me acabé quedando ese año en el juvenil, era división de honor y según iba jugando era mucho cambio para mí de no entrenar, entrenábamos todos los días, acababa pues con las piernas bastante fatigadas, pero ese año ya el primer equipo del Rayo Majadahonda estaba en segunda B, se habían mantenido y me llevaban a jugar la Copa Federación, que juegan los clubes de, bueno, ahora Primera Red, Segunda. Y yo ahí ya decía, hostia, es que igual si me están llamando es por algo, y ya empiezas a... Me acuerdo que llegaron a la final de la Copa, jugaron contra el Atlético Baleares y a los juveniles que habíamos subido como premio nos llevaron también al viaje y ahí ya es cuando un poco dices, lo empiezas a decir, a mí me gusta esto, quiero vivir esto, pero luego ya el año siguiente es cuando ya doy el salto al primer equipo con Antonio Iriondo y ya él es un poco el que me va moldeando un poco, sí. me va moldeando para llegar a donde estoy. Pero tú, Jorge, eres el prototipo de jugador de calle, de los que ya no quedan, ¿no? En este caso de pueblo, porque tu técnica, tú no fuiste nunca a ninguna academia, Claro. Tu técnica la aprendiste en el frontón, en los partidillos con los amigos y demás. Eso imagino que te ha dado un punto que no tienen los jugadores que se han formado en academia, ¿no? Los jugadores y entrenadores de antes dicen Claro. eso, se ha perdido un poco la esencia del jugador de calle. Esa tú la tienes. Sí, es lo que dices. Yo no tengo una base y es lo que me pasó cuando llegué al primer equipo del Rayo Majadahonda. Hiriendo decía, es que tienes que, o sea, tú eres muy rápido, pero luego conocimiento o de dónde te tienes que colocar, o si el balón está allí, tienes que estar más cerca es que todas esas cosas yo no las controlaba y él es un poco el que me fue corrigiendo. Me acuerdo que es el primer año de segunda B, yo no juego nada. Y en enero viene, antes de cuando se abre el periodo de traspasos, viene y fuimos al Atuel de Majadahonda, enfrente de la Ciudad Deportiva del Atleti, y me dijo, oye, es que estamos viendo que igual te tienes que ir cedido a tercera de Madrid, creemos que te puede venir bien. Y yo le dije, es que yo me quiero quedar aquí. Digo, aunque no esté jugando, todo lo que estoy aprendiendo contigo, yo no jugaba algún rato, 10 minutos, pero no jugaba y al final, bueno, claro, mi decisión fue quedarme y bueno, me quedé sabiendo que no iba a jugar nada. Acertaste. Y después del Rayo Majadahonda, llegas al Castilla, te ficha al Madrid, llegas al Castilla con 22 años. Con 21, 22. Sí, fue en 2018-19. Fueron 22, creo que eran, sí. ¿Quién estaba? ¿Solari de entrenador? Estaba Solari. Fue el año que llega Vinicius al Real Madrid. Estaba Solari de entrenador, que luego le suben al primer equipo. Y bueno, yo cuando, para poner un poco, es el primer año del Rayo Majadahonda, no juego nada y hacemos playoffs. Jugamos contra el Racing que nos elimina. Y claro, los extremos pues se salieron. Estaban Álvaro Portilla, que marcó no sé cuántos goles, Ñoño, que también, bueno, Portilla se fue al Fuenlabrada, Ñoño se fue al Logroñés, creo. Y claro, tenían que traer extremos. Y los extremos les costó lo que yo estuve en un año aprendiendo, ellos lo tenían que coger. Y ya ese año es cuando ya juego todo, marco creo que 9 goles, me parece, y es cuando hacemos el playoff, ascendemos con el Cartagena el minuto ese 197 que se marcan en propia, y luego ya sí que me viene el Real Madrid y es verdad que yo podía haber jugado en segunda con el Rayo Majadahonda, pero para mí me venía mucho mejor irme al Real Madrid por
por todo lo que iba a conllevar. Al final te ibas a la mejor cantera, una de las mejores canteras del mundo, iba a estar aprendiendo muchísimas más cosas que al final en segunda división con el Rayo Majadahonda iba a ser salvarse por lo civil o lo criminal, no te iba, o sea, me hubiera venido bien, pero creo que no hubiera aprendido tanto como ahí en el Madrid. Sí, pero llegas al Madrid, tú juegas por la banda derecha y de repente te traen a Vinicius, que lo ponen también por la banda derecha en principio, él no juega a la izquierda cuando llega. Sí, bueno, es verdad que yo llego al Madrid, era un sueño para mí, que hace 3 años estaba en mi pueblo jugando. ¿Eras del Madrid de pequeño o no? Sí, yo he sido del Madrid desde pequeño, ahora ya te vas, es que vas jugando y ya Eres profesional. Sí, y ahora yo soy del Rayo Vallecano, ya pues veo partidos, pero ya te haces del equipo en el que juegas. Y es verdad que dicen, no, van a fichar a Vinicius, va a empezar en el Castilla. Y yo digo, joder, justo el año que ficho yo en el Madrid. Y sí que él empezó a jugar en la izquierda, pero en la izquierda nosotros teníamos a Franchu Foulasier, argentino. A mí ese ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero yo cuando llego ahí era un avión. ¿Qué pasa? Pues que si Vinicius iba a la izquierda, Franchu iba a la derecha y yo iba al banquillo. Pero es que Vinicius era de otro nivel, se le notaba y nos duró 3 o 4 partidos. Marcó creo que 4 o 6 goles y ya no volvió a bajar. Y le expulsaron 2 veces. Sí, bueno, en Vigo y contra el Atlético B. Contra el Atlético, que fue el mordisco de Tachi. Y contra el Celta también, que bueno, marcó un gol de falta y luego Pero es que era diferente, iba muy sobrado y estaba claro que no podía seguir aquí, pues estaba desaprovechado. Vinicius ya tenía ese carácter, ¿no? En el Castilla, esas 2 expulsiones polémicas. No sé dentro del vestuario cómo era. Bueno, al final las expulsiones creo que también a él llega aquí, él en el vestuario era una persona muy tímido, acababa de llegar de Brasil, se le veía pues él era timidín, no pues hablaba con nosotros y eso, pero se veía que estaba cortado. Al final también no sé cuánto valió, 40 y pico. Sí. También aquí le hicieron mucho, al final pues 45 millones, vienes al Castilla, pues a cada campo al que iba la afición le apretaba y yo creo que eso no lo llevó bien, normal. No sé cuántos años tendría, si 17, 18 sí. Recién llegado a un país nuevo, ves que pues, estaría demasiado acelerado y bueno, al final pues un poco todo lo que le llevó a eso. Bueno, a ti te vino de lujo que subiera rápido para dejarte el carril libre, nunca mejor dicho. Pero claro, tú haces una buena temporada y empiezan a llamarte el primer equipo, subes a entrenar. Creo que es el año en el que pasan 3 entrenadores por el Madrid, ¿no? Sí. Porque estaba Lopetegui, Solari y luego Zidane. No me acuerdo si se mantuvo Solari hasta... Es que no me acuerdo. ¿Quién te dio más bola a ti? ¿Quién te llamaba más? Yo subí, creo que con nada más llegar con Lopetegui, creo que algún entrenamiento sí subí. Luego con Solari es cuando tampoco subí mucho, creo que subí 2 o 3 veces y luego hasta como ya estábamos metidos para ver si nos metíamos en playoffs, es verdad que creo que no subíamos demasiado. Pero fue un año bastante bueno también en el Castilla. Hicimos playoffs para subir a segunda, que nos elimina el Cartagena, pero fue un buen año y bueno, me llevé la experiencia de poder entrenar con Bale, con Ramos, Casemiro. Para mí, bueno, llegar allí, el que más me sorprendió fue Bale. Creo que ¿Bale el que más? Bale. Era un portento físico, un animal, las piernas enormes. Yo era un chaval, me quedé flipando. Bueno, es lo más parecido a ti, ¿no? En el estilo de juego, Bale. Físicamente no. Físicamente, bueno, por potencia, por velocidad. Eso sí, era un poco parecido a mi estilo, pero o sea, es que le veías y asustaba lo grande que era. Al final, pues en la tele creo que se queda todo un poco más pequeño, ¿no parece? Cuando vi, pues luego también pues, con Modric, al final
Creo que pues había un nivel de jugadores que Marcelo, a Marcelo me enfrentaba yo cuando subía, tenía que regatearle y luego que no, me acuerdo que intenté hacerle una, me la quitó, obviamente, y cuando fui a presionarle me tiró un caño que dije, bueno, Pero no hago más. ya no lo intento más. Claro, es que estás hablando que Bale fue el jugador que más te impresionó en un equipo en el que estaba Modric, estaba Kroos, estaba Benzema, estaba Isco, que muchos alucinan cuando ven a Isco por primera vez, estaba Ramos, como tú dices. Era increíble. Con el único que no coincidiste, por desgracia para ti, fue con Cristiano, ¿no? Porque ese fue el año que se fue a la Fue Juve. el mismo verano que se fue a la Juve, me hubiera gustado entrenar con él y bueno, conocerle, pero bueno, al final había muchísimos jugadores, también pues me sirvió para seguir aprendiendo y seguir mejorando. ¿Era tu ídolo, era tu referencia, Cristiano? Me gustaba Cristiano, mi ídolo desde pequeño ha sido Ronaldo Nazario, siempre tuve luego el verano siguiente, como fue, era presidente del Valladolid, tuve el placer de conocerle y bueno, para mí fue también un sueño. ¿Te pusiste más nervioso al conocer a Ronaldo Nazario que a cualquier otro jugador del Madrid cuando subiste a entrenar? Me puse más nervioso porque al final cuando subía a entrenar, no a hablar con ellos. Al final pues hablas, pero es una relación de entrenar. Cuando ya conozco a Ronaldo Nazario, para ir al Valladolid, nos reunimos en su oficina de Madrid, tenía el Balón de Oro ahí. O sea, es como, wow, o sea, estás hablando con Ronaldo Nazario, luego cuando ya estaba en Valladolid también bajaba de vez en cuando podía al vestuario y es que es Ronaldo Nazario y has estado hablando con él. Es que lo vuelvo a poner, en ese entonces hacía 4 años estaba en mi pueblo jugando y ahora acabo de conocer a Ronaldo, he estado con él, he estado hablando con él, he visto el Balón de Oro que ganó, o sea que era algo increíble. ¿Qué te impresionaba de Ronaldo? De todos los vídeos que viste, ¿por qué era tu ídolo? Bueno, yo, como te he dicho, de pequeño era del Madrid, y él estaba en el Madrid, la facilidad que tenía con el balón y sobre todo la facilidad o lo fácil que lo hacía cuando estaba delante del portero, que igual ese es un debe que me queda a mí por mejorar. Él veía al portero y tranquilo hacía así, se iba por el otro lado. Para mí eso era maravilloso. Voy a tener que seguir o ver más vídeos de ver cómo lo hacía, a ver si cojo algo de... En el vídeo parece eso. fácil, ¿no? Pero... Sí. ¿Crees que Mbappé ahora tiene algo de Ronaldo Nazario? Sí, yo creo que, o sea, se le ve, bueno, es que Mbappé es un portento también físico. Ronaldo es verdad que, pero es que sí que tiene, yo creo que sí que se le ve como las formas yo creo que Mbappé igual es un poco más rápido, más ágil, pero es que Ronaldo también era un animal. O sea, hacía lo que se iba de la defensa muy rápido, pero bueno, puede ser del estilo. Ronaldo sin estar lesionado era muy rápido. Lo que pasa es que luego A partir de las lesiones, pues vivió de eso, ¿no? De la definición. Quiero volver un poco a ese vestuario del Madrid en el que estabas entrenando. Hablabas de que Bale fue el que más te impresionó en el campo. Pero en el vestuario, ¿quién era el más cercano, el que más os cuidaba? Bueno, Marcelo era pues igual que es en el campo, así que se le ve en el vestuario también, y a mí el que me marcó fue Casemiro. A mí hubo un día que creo que estaba sancionado por tarjetas con el Castilla y se iban a jugar a Pontevedra y acabamos el entrenamiento y me dicen tienes que subir tú solo al primer equipo. Claro, ellos entrenaban con camiseta azul y en el filial era azul clarito y el filial era todo oscuro y me tenían que dar ropa. Me dijeron, tú sube ahí, saluda a todos y espera a ver qué te digan para cambiarte la ropa. Yo saludé a todos, fisios, a todos, yo saludé a todo el mundo que había ahí y hay unas taquillas que están vacías y yo me senté ahí al lado de la taquilla porque ahora al final unos están en el gimnasio, otros están en fisio. Y ya llegó Casemiro, no sé si venía del fisio o algo, y me dijo, ¿no tienes ropa? ¿No te han dado? Y digo, no me han dado nada. Y me dijo, pues ven, vente conmigo que te la doy. Y me llevó al cuarto de los utilleros, me dieron la ropa
y fue pues un poco el más cercano, el que más Al final es que tampoco en el vestuario en ese momento no había, porque estaban todos preparándose para el entrenamiento, y es el que se acercó y el que me ayudó un poco en ese momento. ¿Y el que más te impresionó por carácter, no sé, por ejercer el liderazgo de una forma especial? ¿El líder de aquel equipo a lo mejor podía ser Ramos? Ramos, sí. Se le notaba desde el primer momento que pues él ya con su tono de voz, él se le notaba que marcaba diferencias, se le oía pues cuando pues en típicos reducidos o finalizaciones era un poco el que más se le escuchaba, el que más mandaba, por así decirlo. Tú luego en el Valladolid, como dices, conoces a Ronaldo Nazario y te llega tu debut. El debut soñado, además, San Mamés. Vaya escenario, no está mal para debutar, ¿no? Sí, a ver, en Valladolid fueron 6 meses complicados porque bueno, yo llego allí de segunda B, un vestuario de primera, un equipo de primera, y yo, bueno, hacemos la pretemporada en Estados Unidos, yo me encontraba bien y bueno, al final creo que el debut es 20 de octubre, me parece, en San Mamés, y era mi primer partido que iba convocado desde agosto. Fueron 6 meses en los que a nivel de jugador lo pasé mal porque, bueno, veías que no entrabas en convocatoria, te lo llevabas a casa, mi mujer se lo comía, al final era un poco la que me tenía que sostener, es decir, estate tranquilo, tú estás haciendo las cosas bien, te llegará el momento, y me llegó en San Mamés contra el Athletic. Y además íbamos perdiendo 1-0, salimos Pedro Porro y yo, y acabamos empatando el partido. O sea que fue un debut muy bonito, y aunque fueron 6 meses que no me fue bien en lo deportivo, con la ciudad no tengo queja. Allí vivimos muy a gusto mi mujer y yo. Los fines de semana se nos complicaba un poco porque al final cuando un jugador lo que quiere es jugar, yo me esforzaba al máximo, di todo de mí, y al final a mí eso me sirvió para aprender. No todo es bonito en el fútbol, pero en ningún momento dejé de trabajar. Hablas que tu mujer se lo tenía que comer esos momentos, porque tú cómo gestionas esos momentos de frustración, ¿te enfadas, te aíslas, qué haces? Bueno, ahí ahora lo voy llevando mejor, los momentos de frustración, ya pues al final... Ahora hay menos, ¿eh? Ahora ya ahora hay va mejor la menos, cosa. pero bueno, también se trabaja con psicólogos, bueno, creo que... Pero ahí en ese momento yo soy de... Sí, me aislaba un poco, llegaba a casa y no tenía ganas de hablar, no me apetecía, pues al final estás enfadado, estás triste. Y bueno, al final se lo tenía que comer, o sea, ella me apoyaba, me ayudaba, al final es ella la que ha estado desde el principio y es la que ha vivido los momentos malos y la que también ha estado en todos los buenos. No, y sobre todo porque me imagino que estáis en una ciudad desconocida, nueva, ¿no? Y estáis los dos solos y es algo diferente que si estás en Madrid o si estás en tu pueblo, ¿no? Sí, claro, que al final estábamos los dos, pues sí que si no íbamos convocado y si no iba convocado y el partido era fuera de casa, pues nos íbamos al pueblo. Al final su pueblo es, bueno, Riaza está a 15 minutos del mío, y por lo menos desconectamos un poco, nos acercamos a la familia. Y si era en casa, pues o venía familia o venían amigos también. Bueno, al final intentábamos pues pasar los malos momentos, intentar evadirnos un poco y cambiar un poco el chip. ¿Os conocéis de toda la vida con tu mujer? Sí, íbamos al instituto juntos, ahí no estábamos juntos. Luego cuando ya me vengo a Madrid, yo me vengo un año antes y ella viene después, y estábamos hablando por WhatsApp. Al final pues vas hablando y bueno, pues quedas, y ahí vamos quedando. Y ya desde el Majadahonda, cuando estaba en el primer equipo, ya estábamos juntos, y ese año es cuando el año del ascenso ya empezamos
a vivir juntos. Es que es una historia de película, ¿eh? O sea, como la coja Bayona, Sí. Goles de la Iglesia, Amenábar, alguno de estos, te hacen un peliculón. Además, joder, fíjate tú en Valladolid, ahora tienes 28 años, en Valladolid eras muy joven. ¿Con qué edad os casasteis? Casarnos nos casamos en 2020. En 2020. Ujú. 2020. En 2022 nació mi hijo, o sea, fue en 2020. Nos íbamos a casar en junio del En plena 2000. pandemia, claro, te iba a Nos íbamos a decir. casar en junio del 2020 y fue el COVID, no pudimos, lo intentamos atrasar a agosto, todo seguía igual y no lo pudimos celebrar. Y al final nos casamos el 20 de noviembre con mis padres, sus hermanos y mi hermano. Éramos 11 personas. Sí que hicimos una pequeña celebración allí en Valencia, firmamos y teníamos pendiente hacer la boda a lo grande y esa la celebramos este verano. Es que estás marcado por la humildad. Hasta la boda fue sencilla y humilde, ¿eh? Por las circunstancias, pero hasta eso fue modesto. Sí. ¿Tu hijo cómo se llama? Adán. Adán, ¿qué tiene? 3 años y medio ahora. 3 años y medio, sí, en febrero hace 4 Claro, años. es muy pequeñito. ¿Se entera de algo de todo lo que está pasando con su padre, que va con España y eso? Sí, mi mujer se lo intenta explicar. Bueno, la primera convocatoria fue antes de que empezara el colegio y él estaba dormido porque eran las 11 de la noche y es cuando me llama Cobeño, me dice, oye, que me han llamado de la selección, que te tienes que ir allí concentrado, pero te tienes que ir ahora. Tienes que dormir allí en las Rozas. Y claro, te quedas así. Mi mujer y yo nos quedamos en shock. ¿Estabais cenando? Acabamos de empezar a cenar, es que había comido dos bocados. y a lo que voy, que al final eran las 11, mi hijo estaba dormido y ya al día siguiente cuando se despertara su padre no estaba y iba a estar unas semanas fuera. Y bueno, lo va entendiendo, sí que pues entiende que este es el rayito y cuando me voy con España ya él sí dice que su papá se va con España y que está con los mejores, o sea que más o menos lo va entendiendo. Sí. ¿Quién se emocionó más cuando te llama Cobeño? Creo que tu mujer se puso a llorar, ¿no? Sí, mi mujer, yo puse en manos libres, estábamos en la mesa sentados y cuando me lo dice ya la miro a ella y ya estaba con los ojos llorosos, pues eso, es que no te lo creías. Y bueno, pues me dijo, ahora te va a llamar, Caranca, que está un poco como director deportivo allí, dice, ahora te va a llamar y dije, bueno, voy a aprovechar y llamo a mis padres y para contárselo también llamé a mis padres, mi mujer también llamó a sus padres para que lo supieran. Cuando llamo a mi padre le digo, ¿estáis en casa? No sé qué, y dice, sí. Y digo, pues espera, porque justo me estaba llamando Caranca. Y digo, espera, que cuelgo y ahora te llamo. Y bueno, no se lo esperarían, pero claro, me llamó ya Caranca, me dijo, oye, nada, prepárate una maleta y te tienes que, ahora cuando lo hagas y todo, te vienes aquí a Las Rozas y ya te esperamos nosotros aquí. ¿Qué le dijiste a tus padres? Sentaos que tengo algo importante que contaros, ¿no? Yo creo que cuando hablamos con ellos, pero no les suelo llamar a las 11 de la noche. Se asustaron. Y ya cuando le volví a llamar le dije que me acaba de llamar Cobeño que tengo que ir con la selección y bueno, pues se llevaron una alegría, pues también tendrían que asimilarlo y bueno, yo creo que todavía no, lo hablo con mi mujer muchas veces, yo creo que no lo asimilo. O sea, yo creo que estoy yendo a la selección porque yo voy a la selección, estoy allí, digo, pero hasta que no pasen unos años o cuando esté retirado diré, hostia, es que he estado en la selección. Así que para mí es algo increíble. Y cuando llegas ahí a Las Rozas, ¿quién te encuentras? Porque claro, era muy tarde, no sé si tus compañeros ya estaban en las habitaciones, estaban cenando. Pues estaba, me recibió Caranca, que estaba allí esperándome, y estaba también Pedro Porro, que acababa de llegar él porque había sido padre hace unas horas. Y ellos se concentraban el lunes, creo que se concentraron, y yo, no, Sí, era un lunes. El lunes, ¿no? Sí. Era el lunes por la mañana y pues Pedro llegó un poco más tarde y estaba él, que acababa de llegar también del aeropuerto, y bueno, también estaba Luis de la Fuente, estaba todo su cuerpo técnico, que estaban pues
se había lesionado Jeremy Pino y yo creo que me estaban esperando pues para saludarme y presentarse también. ¿Y con quién compartes habitación? No, van solitario, sí. ¿no? Ahora ya no se comparte habitación, ahora ya no es como antes. Esto es la selección española, no es el equipo de Navares. Sí, no, me dijeron, bueno, tienes ahí tu habitación, sube, descansa y ya mañana por la mañana entrenamiento. ¿Qué fue? Esa noche no dormí nada. No dormiste nada, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te dijo Luis de la Fuente? Cuando te recibe y te da la mano, ¿qué es lo primero que te dice? Pues creo que bienvenido, que qué tal estaba, y bueno, que estuviera tranquilo. Y creo que me dijo que si estaba ahí era por lo que había hecho en el Rayo Vallecano y que lo único que tenía que hacer es lo mismo que había estado haciendo en el club. Y llega el primer entrenamiento, igual que en el Madrid cuando subiste te impresionó Bale, en el primero de la selección, ¿quién te deslumbra? Muchos, o sea, todos. El nivel que hay ahí es increíble, pero bueno, el que más para mí es Pedri. Creo que Pedri es un jugador brutal y es que solo en los entrenamientos ya se le nota. Luego está, bueno, Lamine, Nico, pues que están por ahí pues como chavales de 18 años, riéndose entre ellos, haciéndose bromas, pero para mí Pedri. Qué casualidad, que tú debutas en la selección y el que te da la alternativa es él, pues sustituyes a Pedri contra Turquía, ¿no? Sí. Tengo la suerte. Cualquier jugador hubiera valido, pero bueno, tengo ahí esa foto del cambio con Pedri. Es una foto que voy a guardar para siempre, para toda mi vida y bueno, un privilegio. ¿Crees que está infravalorado Pedri? Porque incluso en las votaciones del Balón de Oro quedó fuera del top 10 cuando, todos lo dábamos, ¿no?, como uno de los favoritos, aunque no en el primer escalón, pero sí en el segundo. ¿Crees que está infravalorado? Bueno, es que yo creo que no puede estar infravalorado. Creo que tiene una calidad increíble. Cada partido y cada entrenamiento va haciendo cosas que es que hasta... Bueno, yo estaba el otro día allí en Valladolid en el banquillo y pues está así tan... Bueno, hay una jugada que creo que es la jugada que luego da él al larguero y está en el centro del campo y le viene uno por detrás, hace así un taconcito por detrás y dices, si es que lo ve, es que ve todo, tiene una tranquilidad jugando con el balón, parece que tiene ojos en la espalda, creo que es un jugador total, va a dar mucho a la selección y al Barça. Puede ser el Iniesta de ahora, que aparte es un jugador que cae bien a todo el mundo, le aplauden en todos los campos. No sé si puede ser un poco la comparativa por ahí de el Iniesta actual. Sí, yo creo que sí. Además es todo lo buen jugador que es dentro del campo, fuera del campo como persona, es un magnífico chaval. Bueno, tengo la suerte también de que como al lado de él, porque bueno, eran los jugadores que faltaban ahí, me tocó sentarme a su lado y es un chico muy, muy gracioso. Está también a su lado Unai Simón y entre los dos están todo el rato haciendo bromas. Jeremy Pino también está por ahí. Creo que eso es un magnífico jugador y una muy buena persona. Es que tenemos un equipazo que es impresionante. Te pones a repasar jugador por jugador y es alucinante. No me extraña que seamos o que nos consideren favoritos para el Mundial. Me estoy acordando ahora, no podemos decir que esté infravalorado porque está en el Arsenal y ahora está siendo titular en la selección, pero Mikel Merino, o sea, lleva 6 goles en la fase de clasificación en 4 partidos y no es ni delantero. No, es brutal. Y entrenando, es que al final yo te digo que me sorprende Pedri, pero es que Mikel Merino, Oyarzábal, son jugadores que a Mikel Merino no le puedes quitar un balón entrenando. Te mete así el culo, empieza a rotar y es imposible y tiene una calidad. Y es lo que dice, al final es que todos los jugadores, pues dices Pedri o dices Oyarzábal y Mikel Merino te marca pues esos 6 goles. Es un jugador que te vale de medio centro, de 10, de 8, de delantero, ha jugado mucho de delantero. También es un jugador que marca muchas diferencias y va un poco más así como a lo callado. Si te dicen ahora mismo, Jorge, para ir al Mundial tienes que renunciar a tus vacaciones, lo firma ya, ¿no? No, sí, faltaría más. Durante 5 años hace falta. Sí, joder, al final un Mundial creo que es
son palabras mayores, renuncio a todo, si me caso, pues me caso otro día, creo que es algo increíble y que es muy difícil ir a un mundial, es cada 4 años y bueno, firmo cualquier Porque cosa. ¿tienes la boda prevista durante el mundial? No, ya es Ah, este verano pasado, ya ha sido este verano. Ah, ya ha sido este hicimos, verano, sí, no sí, es el que sí. viene. La boda Vale, fue este verano. digo, a ver si hay que cambiarla otra vez. No. Ha sido este verano pasado, salió todo increíble, pudimos celebrarlo con familia y amigos, que era lo que queríamos, y bueno, la verdad que está siendo ¿Todo a pedir de boca? Sí. Ana, okay, vamos a hacer una película sobre ti. Sí, Es que además debutas en Turquía en un 0-6, sustituyendo a Pedri. No sé, es todo como un cuento. Tú mismo estás diciendo que todavía no eres muy consciente de lo que estás viviendo y que tiene que pasar un tiempo para darte cuenta que es real. El momento de debutar con la selección, los momentos previos, ¿son tal vez los que has sentido más nervios antes de un partido de fútbol? Sí. Yo, por ejemplo, bueno, el primer partido contra Bulgaria no voy convocado, pero bueno, al final yo ya estaba con la selección y ya en el segundo es cuando entro en la convocatoria y yo digo, Turquía, allí en Turquía, digo, van a apretar, este es el partido que se complica, vas 0-1 ganando, resultado corto, e igual no tengo minutos, pero pues eso, Pedri, Mikel Merino, es que lo hacen todo muy fácil y bueno, ya cuando me mandan a calentar creo que íbamos 0-5 y yo estaba muy nervioso, sí que estaba muy nervioso, pero yo a mí mismo me decía, bueno, tienes que calentar, pero tienes que bajar pulsaciones, yo me hacía un ejercicio de relájate, de respirar, de estate tranquilo, digo, porque estoy calentando y puede que salga. Y así fue. Digo, ya cuando me dicen, ves que vas a salir, pues ya las respiraciones que he hecho ya sirven para poco, ya pues las mariposas que te entran en el estómago, pues todavía más grande fueron nervios, pero bueno, al final salir y bueno, jugar con ese nivel de jugadores te lo ponen todo mucho más fácil. ¿Tienes algún ritual, alguna liturgia, alguna superstición antes de un partido? No sé si rezas, si te encomiendas a alguien, si ves alguna estampita o algo o no. No suelo hacer nada, sí que suelo entrar con el pie derecho, pero bueno, pues por tener una marca y tener ahí algo, pero no suelo hacer nada más que, bueno, me despido de mi mujer, siempre nos solemos decir las mismas palabras más o menos y luego sí que pues hago mi activación, me pongo mi música, pero soy creyente, pero no suelo rezar. ¿Qué música? ¿Qué te motiva? Pues suelo escuchar cualquier tipo de música, así que me gusta, lo que más me suele gustar es Melendi, pero bueno, de pueblo, Estopa, Melendi, bueno, El Canto del Loco, que ya no, Dani Martín, me gusta casi toda la música. Luego sí que hay una canción que, bueno, no sé si por el nacimiento de mi hijo o por mi cumpleaños, mi mujer, de esto que hablas a un cantante, no sé, por una página o algo y creó como una canción nuestra. Pues habla de mi hijo, habla de nosotros y esa es la última canción que escucho antes de dejar ya los cascos y centrarme en el partido. Oye, ¿esa camiseta de España del debut en Turquía dónde está? Esa está ya en el bar de mi padre, bueno, de mis padres. Ahí está enmarcada ya en las fiestas. Creo que la pusieron ya el martes o el miércoles de la semana pasada, estaba ya ahí puesta, así que bueno, todo el que vaya ahí al pueblo la puede ver ahí enmarcada. Por si no queda claro que el pueblo de Navarra es de medios de Jorge Frutos, ahora ya queda allí reflejado, ¿no? Como el santuario a Maradona en Nápoles, pues algo así en el bar Faustino. Habrán puesto alarma, ¿no? En el bar, porque esa camiseta cuesta dinero. Siempre al final es un bar, pues hay muchas cosas, siempre tienen
El cierre echado, el cierre echado, tienen alarma puesta, siempre hemos tenido. Y bueno, también tengo ahí las camisetas del Rayo Vallecano, del Levante, con equipos con los que he jugado en primera, y bueno, ahora se añade la de la selección, que es muy especial. Oye, este mundial es el último de Modric, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Si tuvieras que elegir uno para cambiar la camiseta e igual añadirla ahí a la tuya en el bar de tus padres, ¿cuál sería? Sería, o sea, cualquiera, en verdad, porque bueno, Cristiano, por todo lo que ha conseguido, bueno, Messi, pues también pues creo que lo que han conseguido ellos dos va a ser muy difícil de igualar por el nivel, pero sobre todo porque lo han mantenido durante ¿cuántos años? 15, 10 años, 15 años. sí. Es que a mí eso es lo que me parece brutal, porque hay muchísimos jugadores, bueno, Neymar, Ronaldinho, pero no han durado tanto como estos dos animales. Al final, para Sí, mí. sí. Y hemos tenido la suerte de poder disfrutar a los dos, además a los dos en la liga, que bueno, cada partido era un pique de Messi marcaba 2, pues el partido Cristiano te marca 3, y así todo el rato. Y bueno, cualquiera, por ejemplo la de Modric también, Modric cuando estuvo en el Madrid, pues también tengo alguna foto con él entrenando. He jugado contra él y es un jugador top. También me gustaría tenerla. Vamos a ir acabando. Tenemos un test preparado para el final, pero rematamos con un poquito de actualidad. Estás en el Rayo y se te ve a gusto. O sea, eres uno de los líderes, estás en un estado de forma espectacular, la afición confía mucho en ti. En cierto modo, ¿crees que es un club que se ajusta y se adapta perfectamente a tu personalidad, a un club sencillo de barrio? Tú eres de pueblo, como que encajáis muy bien, ¿no? Sí, siempre lo he dicho, que para mí Vallecas es como si estuviera en mi pueblo. Es un barrio humilde, trabajador. Al final, pues tiene muchas similitudes con lo que he vivido durante 18 años en mi pueblo, y creo que sí. Además, pues bueno, ya estuve en segunda en el 2020, y ya ahí lo pensaba. Siempre he estado aquí muy a gusto, el vestuario es increíble, la afición, el estadio. Creo que ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, y bueno, esperemos que esta temporada, que va a ser dura, porque tenemos 3 competiciones y queremos pelear las 3, pero va a ser una temporada muy bonita en la que bueno, nos van a acompañar la afición por Europa después de 25 años. Además, Vallecas es un fortín. He estado antes echando un vistazo a los datos y los grandes lo tienen muy difícil en Vallecas, sobre todo Madrid y Barça. De las últimas 5 visitas del Barça, solo ha ganado una vez. Y de las 5 últimas visitas del Madrid a Vallecas, una vez también. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto ganar en Vallecas? Bueno, creo que al final nosotros intentas ponérselo difícil a todos los equipos. Al final el Estadio Vallecas es un poco más pequeño en dimensiones que pueden ser, por ejemplo, Camp Nou y el Santiago Bernabéu. Y bueno, al final pues nosotros somos o por lo menos en estos años con Íñigo, que es lo más reciente, lo que estoy viendo yo, que es un poco también la idea que tenían antes con Iraola, es de presionar arriba, de no dejar sacar el balón desde atrás. Y bueno, al final pues nosotros nos dejamos todo en el campo e intentamos pues dar el máximo. Y bueno, les está costando sacar puntos de Vallecas, y esperemos que siga siendo así. La última visita del Barça fue un auténtico partidazo, pero se escaparon vivos. No sé si te fastidió mucho no ganar aquel partido, porque realmente disteis una exhibición. Sí, es lo que, bueno, creo que Íñigo estudia mucho a los rivales. Bueno, salen muchos vídeos de lo de la línea adelantada, que Isi se ponía como de delantero, y Álvaro y yo por las bandas éramos los que rompíamos desde atrás para luego dejarle o intentar dejarle a él solo. Y
Me fastidió a mí personalmente, pues un poco lo que he dicho antes de Ronaldo Nazario, que se ponía, o sea, no se ponía nervioso delante del portero, y yo tengo, pues no sé si minuto 70 y algo, Ese mano a mano con Joan mano a García. mano con Joan García, que al final pues es lo que digo, tengo que dar un pasito más para intentar marcar esos goles o intentar hacerlo mejor para seguir mejorando. ¿Qué harías ahora? Porque si hubieras ahora la oportunidad otra vez, tienes ahí a Joan García delante, ¿cómo Sí, ejecutarías ahora? yo lo que pensé, o sea, cuando me da el balón Isi, me lo da con el exterior y yo voy corriendo, y digo, yo lo que esperaba era que saliera de la portería. Digo, que salga, digo, pues o si sale o le puedo regatear o se la puedo picar, y cuando levanto la cabeza él estaba metido dentro de la portería, y es lo que a mí ya se me bajó la persiana. Y bueno, me acerqué, y luego es verdad que definí con el interior, se me quedó un poco cerrado y la paró con el pie. Pero luego lo he visto muchas veces repetido, y si igual le hubiera hecho un amago, solo me podía haber ido y marcar con la izquierda o tirarle arriba. Al final se te pasan muchas cosas por la cabeza, y luego yo soy de los que además esas jugadas luego se las lleva a casa, le da vueltas, pero bueno, me sirvió para mejorar, para seguir aprendiendo y a seguir. Ahora llega el Madrid, dentro de nada. ¿Ahora mismo te parece más difícil ganar al Madrid o al Barça? Bueno, dentro de nada nos quedan Nos queda un poquito 6 todavía. partidos, nos quedan todavía unos cuantos partidos hasta que llegue, pero es difícil. Cualquiera de los dos, al final son de los dos, el Atlético de Madrid, al final, pues el otro día en el Metropolitano también estuvimos a punto de sacar un empate, y luego marca Julián el 3-2 definitivo. Bueno, intentamos competir, como te he dicho antes, a todos los rivales. Son rivales con grandísimos jugadores, y bueno, como te he dicho, todavía no estamos preparando ese partido porque nos queda mucho, pero bueno, ojalá llegar llegar a ese partido y poder llevarnos los 3 puntos. Si pudieras quitarle un jugador al Madrid para que no jugase ese partido, ¿quién sería? Ahora te quitaría Mbappé. Sin Creo duda, que ¿no? es un animal, está ahora en un estado de forma increíble, y si pudiera le diría que no viniera. Os hace mucha ilusión, me imagino, la Conference, ¿no? Ese torneo europeo, el regreso del Rayo Europa después de tantos años. ¿Qué expectativas tenéis en el vestuario o tú a nivel personal? Bueno, el míster, cuando empezamos una competición, sea Liga, Copa, la Conference, dice que el objetivo que tenemos que tener es ir a ganarla. Al final, la Conference es la vuelta del Rayo a Europa. Creo que va a ser una competición muy bonita de jugar, va a ser difícil. Al final hay rivales de mucho nivel. Bueno, está el Crystal Palace, está la Fiorentina, creo, Sí. El Mainz alemán. Hay más equipos que bueno, al final tenemos que pasar la fase de liga que tenemos ahora. El jueves que viene contra el Häcken sueco. Bueno, pues el objetivo que tenemos es ganarla, igual que tenemos como objetivo ganar la Copa del Rey, y daremos todo y hasta lo que nos dé. Vamos con el test rápido, David. ¿Tú qué eres? Un tío rápido. Pues vamos a hacer un test rápido. El test rápido de Jorge de Fruto. Te vamos a dejar 2 comodines, ¿vale? Por si en alguna pregunta... Eres muy bueno, eres muy benévolo. Soy muy bueno, sí, hombre. Que con Jorge hay que ser bueno. Sí, Tienes 2 comodines por si te ves muy apurado en alguna pregunta. No lo gastes pronto porque luego igual te arrepientes. Esto es como definir ante la portería. Tienes que decidir bien. ¿Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Iniesta o Modric? Iniesta. ¿Ramos o Piqué? Ramos. ¿Mbappé o Lamine? Lamine. ¿Pedri o Güler? Pedri. ¿Barça o Madrid? Madrid. Aquí llega un comodín, ya verás. Sí, yo creo que sí. ¿Íñigo o De La Fuente?
Aquí comodín. Ya has gastado uno. ¿Ronaldo Nazario o Ronaldinho? Ronaldo Nazario. ¿VAR, sí o no? Sí, bien ejecutado, sí. Un título. ¿Mundial con España o Conference con el Rayo? Comodín. ¿No te quedan Has más? agotado los dos. Ya está. Estas son más fáciles. ¿Quién va a ganar la Liga? Real Madrid. ¿La ¿Y la- Champions? Te diría PSG. Están fuertes. ¿Y la Conference? El Rayo Vallecano. ¿El Mundial? España. ¿A qué jugador del Rayo te llevarías contigo a la selección? Pep Chavarría. Está ahora en un nivel increíble. Un estadio donde te guste jugar aparte de Vallecas. Me gusta San Mamés, ya que debuté allí en Primera División. Y la última. ¿Qué camiseta de qué jugador le regalarías a tu hijo dentro de unos años? Le regalaría la mía. Aparte. O bueno, la una que tengo mucho cariño es a la de Muniain, que me la dio el día que debuté en Primera. Y yo creo que le daría, si es como detalle o para algo que me haya marcado a mí, le daría la de Muniain, porque la tengo mucho cariño. Vaya lujo, Clemen. Pues sí. Y ha acertado bien el test los comodines, ¿eh? La verdad es que Muy bien. ha definido muy bien. O sea, Mejor que ante Joan García. Ha sido un placer, de verdad. No es fácil encontrarse ejemplos de humildad y de modestia como el tuyo en un fútbol tan profesionalizado como el de ahora. Así que te damos las gracias, te deseamos mucha suerte y sobre todo que vayas al Mundial y que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer estar aquí. Hemos pasado un buen rato.